Feliz de saludarlos como cada día, un placer conectar con toda la teleaudiencia que a esta hora, en esta edición vespertina de 4RD Noticias, nos conectamos para precisamente enterarnos de los avances informativos que suceden en toda República Dominicana. Soy Alex Santiago y junto a mí Zuleima García en la interpretación del lenguaje en señas y todo un equipo que hace posible estas emisiones informativas a través de 4RD Noticias. Saludamos la presencia de los que a través de RTVD Canal 17 se suman a esta programación y por supuesto a los que nos escuchan a través de Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para todo el país. A continuación, los titulares en este día de hoy, martes 2 de marzo. Vicepresidenta Raquel Peña anuncia avances del Plan Nacional Vacúnate RD. Hasta el momento vacunadas en República Dominicana 103.548 personas. Legisladores afirman que la nueva flexibilización en el horario del toque de queda se debe a una disminución en la curva de contagios. Waldo Ariel Suero aseguró que el Colegio Médico Dominicano no pondrá objeción al nuevo horario del toque de queda. Ministro de Salud Pública manifiesta la necesidad de conformar equipos especiales para la inoculación contra el COVID-19. Varias universidades fueron convertidas en centros de vacunación contra el COVID-19. En las internacionales, fallecen 15 personas por enfermedad no identificadas en el Congo, África. Comenzamos a informarles en esta edición vespertina, acá en 4RD Noticias, y es que con motivo del 85 aniversario de la fundación de la Dirección de la Policía Nacional, ofrecieron una misa que contó con el apoyo de autoridades del cuerpo castrense y educativo. Silvia Infante tiene todos los detalles en directo. Silvia, te saludo. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Así es, este martes se conmemora el 85 aniversario de la Policía Nacional. Previo al acto religioso, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez, informó que en las próximas semanas se anunciará al país un plan integral de seguridad ciudadana con el objetivo de contrarrestar la delincuencia. El gobierno, el Comando Interior de Policía tiene diseñado el plan, fortalecer la seguridad, integrando todos los sectores sociales de asistencia, de seguridad en nuestro país. Los gobiernos locales, la sociedad en su conjunto, entendemos que tenemos una gran oportunidad de mejora y sobre todo ese plan vendrá a fortalecer la seguridad ciudadana en nuestro país que tanto merece nuestra nación. La Eucaristía se llevó a cabo en la Catedral Primada de América, a cargo de Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien felicitó al cuerpo del orden por su labor ciudadana durante la pandemia del coronavirus y los llamó a cumplir con las leyes civiles establecidas en la Constitución de la República. Felicitarle a la Policía Nacional, felicitarle, y con ellos también a las Fuerzas Armadas, a todos, por el trabajo, servicio que han brindado durante este año. Ya hemos cumplido un año de pandemia. Durante este año, que ha sido un servicio destacado, Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, sirviendo a los hermanos, sirviendo al país, sirviendo a la salud de la gente. Así que hoy aprovecho para felicitarle por ese servicio que han dado. Felicitarle también por los 85 años de servicio de fundado. Asimismo, lo instó a ser sinceros, auténticos, coherentes y enseñar con autoridad como servidor público. Desde la Catedral Primada de América regresamos con ustedes a los estudios.
Muy bien, muchísimas gracias Silvia Infante, y de paso felicitamos a todos los que pertenecen a la Policía Nacional Dominicana, 85 años ya de fundada, un trabajo muy loable. Vamos a cambiar de información, y es que el presidente Luis Abinader emitió en el día de ayer, un decreto, el decreto 133-21, mediante el cual dispone un nuevo horario para el toque de queda a partir del miércoles 3 de marzo, léase a partir de mañana. Según la disposición, el toque de queda comenzará a las 9 de la noche y se extenderá hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, con 3 horas de gracia, léase hasta las 12 de la medianoche, para la circulación, con el único objetivo de que las personas lleguen a sus hogares. Mientras los sábados y domingos, los fines de semana, empezará a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con 3 horas igual de gracia para la circulación en las nuevas medidas. Estarán en vigencia estas hasta el próximo 17 de marzo. Así que a tomarlo muy, pero muy en cuenta. Legisladores de distintas bancadas en la Cámara de Diputados, afirmaron este martes que la nueva flexibilización en el horario del toque de queda se debe a una disminución en la curva de contagios del COVID-19 en todo el país. Nuestro compañero Ramón Santana Álvarez tiene todos los detalles desde el Congreso Nacional en directo con nosotros. Paso a saludarte, Ramón. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El decreto del Poder Ejecutivo que dispone una disminución en el horario del toque de queda recibió el respaldo de diputados de distintos partidos, quienes consideran que la medida contribuye a dinamizar el aparato productivo nacional. Este nuevo horario ha venido dado por la mejoría significativa que hemos tenido tanto en los niveles de contagio como en la letalidad de esta terrible enfermedad que ha estado afectando a la República Dominicana. Y viene dado en un momento en que masivamente ya se ha comenzado en el día de ayer a vacunar a una gran cantidad de personas, sobre todo los mayores de 70 años de edad, donde ya se ha estado procediendo a trabajar, ¿verdad, Julito?, con los profesores, donde ya se ha estado trabajando y ya prácticamente está terminada esa etapa y puede quedar muy poco con los médicos, tanto el personal de primera línea como el personal médico en sentido general. Y entonces lógico es que tal y como nosotros siempre abogamos, el país tenemos que irlo llevando por cierto grado de normalidad. Necesita dinamizarse para que conjuntamente con volver a la normalidad, saliendo del encierro, también vayamos en términos económicos a la normalidad en el país. Mientras que Máximo Castro entiende que la medida está en consonancia con los avances logrados en la lucha contra la pandemia. Influjando en la medida que vamos avanzando en cuanto a la vacuna, parece que a disminuir los casos, pues hay que ir flojando por el problema de la economía. El país tiene que dinamizar, el país tiene que comenzar su vida normal, y en la medida en que avanzamos con la vacuna debemos ir flojando poco a poco, pero poco a poco, no en términos brutal. En otro orden, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, favorece el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader, en el que planteó la construcción de una doble verja en la frontera dominico-haitiana. Indudablemente que además de las otras medidas que anunció el presidente de la República, como son el gestionar que a través de la comunidad internacional se construyan hospitales y se le dé algún tipo de beneficio y solidaridad al pueblo haitiano, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, también nosotros tenemos que proteger a nuestra población, y pienso que la doble verja perimetral que el presidente anunció que se va a colocar en algunos lugares, sobre todo en los lugares de mayor tránsito, esa es una medida correcta que una gran parte de la población esperaba. Desde luego no se va a poder hacer a lo largo de toda la gran cantidad de kilómetros que tiene nuestra frontera, pero indudablemente que en esta etapa nuestras gloriosas Fuerzas Armadas están poniendo un mayor empeño, y les anuncio que próximamente una comisión de diputadas y diputados va a estar haciendo un recorrido por la frontera.
Alfredo Pacheco habló previo al encuentro con los miembros de la prensa que cubren la sede del Congreso Nacional a propósito del inicio de la nueva legislatura y para presentar al nuevo director de comunicaciones de la Cámara Baja. Esto es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Muy bien, muchísimas gracias a Ramón Santana Álvarez desde el Congreso Nacional con su reporte. Enhorabuena. El ministro de Interior y Policía, en otra información, Jesús Vázquez Martínez, consideró como oportuno el cambio de horario para el toque de queda anunciado por el presidente de la República la noche de ayer. Escuchemos. Creo que una medida oportuna, creo que ya han mejorado bastante los términos de la pandemia y pienso que lo que tenemos que seguir haciendo los dominicanos es seguir colaborando para que podamos seguir controlando la pandemia y ya ahora con la vacunación pues esperamos que se siga reduciendo la cantidad de personas infectadas y que podamos superar esta situación. Asimismo, dijo que las autoridades están relanzando un conjunto de acciones para dignificar la calidad de vida de los uniformados sin la necesidad de incurrir en grandes recursos económicos. Waldo Ariel Suero aseguró este martes que el Colegio Médico Dominicano no pondrá objeción al nuevo horario del toque de queda establecido por el Poder Ejecutivo. Yoconda Paulino, nuestra compañera, está en directo con el reporte. Aprovecho pues para saludarte. Yoconda, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y así es como tú adelantas. Y según el presidente del Colegio Médico Dominicano, la no objeción al nuevo horario del toque de queda por parte de ese gremio se debe a que la población más vulnerable del país está acudiendo al llamado de vacunación de manera masiva. Ya que se inició el proceso de vacunación, yo no tengo ninguna contraindicación en ese sentido. No tengo ninguna objeción en ese sentido. Ya se inició el proceso de vacunación, la pandemia ha ido bajando, los casos nuevos han ido bajando, vamos a ver cómo se comporta la población y los casos nuevos, pero no tenemos ninguna objeción. Al nuevo toque de queda no hay ninguna objeción. En adición a esto, el galeno valoró que más de 100,000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las primeras semanas que el gobierno lleva ejecutando el Plan Nacional de Vacunación. Pero lo importante es que se está vacunando. Y fíjense cómo está el Colegio Médico Dominicano, abarrotado de médicos. Pese a esto, Ariel Suero reiteró su llamado a la población a que sin importar la marca de vacuna, acudan al llamado de inmunización contra el mortal virus. En adición a esto, el presidente del Colegio Médico Dominicano saludó la designación del nuevo ministro de Salud Pública. Es todo lo que tenemos por el momento, volvemos contigo. Bien, muchísimas gracias, Yoconda Paulino, por tu reporte. Miren, los avances del Plan Nacional de Vacunación, titulado Vacuna TRD, pues han sido muy beneficiosos para la población. Así lo ha dado a conocer la incumbente, que es, aparte de la vicepresidenta, es también la que lidera el Gabinete de Salud en República Dominicana. Nuestra compañera Esther López nos cuenta más en la siguiente historia. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, informó que el gobierno de la República dio a conocer detalles de cómo ha procedido la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, Vacuna TRD, a través del cual más de 103.548 personas han sido vacunadas a lo largo del país. Saben que esto es un proceso que hemos querido iniciarlo para abarcar lo más posible, pero queremos que sea en orden y por eso estamos mandando una serie de personal para que realmente puedan ayudar a contribuir con el orden. Si Dios quiere, lo que queremos es que cada día más dominicanos y ciudadanos dominicanos puedan ser vacunados y así poder empezar a salir lo antes posible de esta pandemia. La vicemandataria explicó que durante el fin de semana se concluyó la vacunación del personal de salud de primera línea de atención a COVID-19 y se inició el proceso para atender a todo el personal sanitario restante, a los residentes de hogares de adultos mayores y el personal docente de educación inicial y primaria, mientras que este martes inició la cobertura masiva de las personas mayores de 70 años. En el acto que se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Nacional, Peña reiteró que la primera fase de Vacuna TRD proyecta vacunar 1.5 millones de personas y se extenderá hasta el mes de abril. Además, especificó que la decisión de vacunar al personal de educación inicial y primaria responde a los preparativos de la reapertura gradual, voluntaria y bajo consentimiento familiar de las clases presenciales, anunciado por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas.
Por otra parte, el gobierno reiteró que si bien se mantiene el orden para la vacunación, según las fases dadas a conocer, también es prioridad para el gobierno acelerar el proceso en tanto haya vacunas disponibles. De igual forma, que cada lote que llegue al país de inmediato pasará a los centros de vacunación correspondientes para que sean utilizados en la población y no se almacenarán vacunas mientras haya grupos poblacionales para recibirlas. Asimismo, la vicepresidenta Raquel Peña alertó a la ciudadanía que solo atienda la información oficial para evitar asistir al proceso de vacunación fuera del orden planificado y adelantó a la población que a través de la página web oficial de Vacúnate RD se encontrará la lista completa de los centros de vacunación que estarán operando a partir de este miércoles. Para 4RD Noticias, Esther López. No nos alejamos del tema sanitario y es que el ministro de Salud Pública manifestó la necesidad de conformar equipos especiales para la inoculación contra el COVID-19 de adultos mayores que no puedan salir de sus domicilios. El doctor Daniel Rivera ofreció estas declaraciones previo a un recorrido de supervisión realizado a varios centros donde se lleva a cabo el proceso de vacunación correspondiente a la Dirección Municipal del Área 4. Escuchemos. Cualquier envejeciente que no puede venir, tenemos que buscarlo inmediatamente. Hay que crear un equipo COVID especial, porque los que puedan venir está muy bien, pero aquellos que están acostados hay que irlo a visitar y crear el equipo COVID de la... Usted sabe que estamos en la fase 1C, que es de los más de 70 años, entonces hay que crear esa facilidad para que aquellos que también están en su casa puedan recibir la vacuna. La única solución con el momento del coronavirus en los países que han estado avanzados es la vacunación. El Plan Nacional de Vacunación se encuentra en la fase 1C, dirigida a las personas mayores de 70 años, así como a los residentes en hogares de ancianos y a los docentes del área inicial y primaria. Nos vamos a la frontera. Allí, con normalidad, inicia la vacunación contra el COVID-19 de manera específica en la provincia de Dajabón. Conectamos con Melvin Toribio, quien tiene todos los detalles en directo. Melvin, adelante. Saludos, muchas gracias. Así como precisas en estos momentos, pues se inicia con efectividad la vacunación a los adultos mayores de 65 años en adelante aquí en la provincia de Dajabón. Iniciando esta fase para dar culminación al mandato presidencial de hay que terminar y vacunar a todos los envejecientes. Estamos aquí hoy iniciando esta fase y esperamos concluir en el día de hoy. Estamos trabajando en distintos puntos focales aquí en el municipio cabecera y próximamente nos vamos a desplazar a los demás municipios a terminar esta jornada que nos hemos propuesto y que se ha decidido a nivel nacional. Como ciudadanos y también un compromiso de todos, de que nos vacunemos, porque así honramos más de 3.000 dominicanos y dominicanas que han muerto en este país. En el día de hoy. Bueno, yo vine con mucha fe y decisión, fui el primero en vacunarme. Creo que todo va a pasar bien. Gracias a Dios no siento ningún efecto de reacción negativa. Y estos operativos se extenderán a los municipios de Loma de Cabrera, Restauración, Partido y El Pino. Es todo lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios. Muy bien, muchísimas gracias a Melvin Toribio, quien en vivo nos reportaba acerca de la realidad del proceso de vacunación del Plan Nacional de Vacunación Vacúnate RD en la frontera, específicamente la zona de Montecristi, Dajabón y toda esa zona aledaña, ¿no? Así que a propósito les saludamos con mucho cariño. En otra información, más de 100,000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las primeras semanas que el gobierno lleva ejecutando el Plan Nacional de Vacunación. Así lo informó el Gabinete de Salud al indicar que la cifra de inoculados en el programa Vacúnate RD asciende a por lo menos 105,000 individuos, entre ellos personal de salud, de educación y adultos mayores de 70 años con comorbilidades.
Solo en el día de ayer fueron inoculadas alrededor de 32.404 personas, una cifra récord para el proceso de vacunación que inició hace 14 días. En esa cifra se incluyen los 2.220 vacunados en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña UNFU, que inició ayer de forma masiva la inoculación tanto de los docentes de primaria inicial como el de los adultos mayores de 70 años. A partir de hoy, unos 600 centros de vacunación están disponibles en todo el país para culminar la primera fase del plan de vacunación que incluye a 1.5 millones de personas. Y es que efectivamente esta vacuna, pues aparte de ser sanitaria, también tiene una alta dosis de una vacuna de mucha emoción a toda la población. Cambiamos de nota, cambiamos de información, y es que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó este martes que el gobierno está conversando pues con dos compañías para una israelí y la otra española, para abordar el proceso de protección en la frontera y que eventualmente será una licitación para la contratación de la verja divisoria entre Haití y República Dominicana. Lea bien, una verja divisoria entre Haití y nosotros como país. La frontera dominico-haitiana tiene 391 kilómetros de extensión terrestre y aproximadamente hay 23 kilómetros de verja. Para fines de este año se contempla tener unos 30 kilómetros ya construidos en lugares de fácil acceso. El gobierno está negociando con varias compañías, dos de ellas, como les anunciaba, tanto israelí como también española. Eventualmente se hará una licitación para la contratación de esa verja a nivel tecnológica, física y fronteriza. Así lo indicó el canciller, donde destacó que el contrato que se licite tendrá modalidades de financiamiento. Y bueno, el mundo, como siempre, ustedes saben que arroja diversas noticias, que son noticias y que nosotros acá le damos cabida a nivel macro, a nivel conceptual. Es por eso que siempre en nuestras emisiones informativas conectamos con el resumen a nivel internacional. No es el momento idóneo, pero esta vez sí, así que lo conectamos con ellos. Vamos a pasar a lo que nos arroja el mundo en las más importantes noticias internacionales. Personas de entre 60 y 80 años fallecieron en el oeste de la República Democrática del Congo tras sufrir una enfermedad no identificada, según dieron a conocer hoy los medios locales. Los bandidos que secuestraron a 317 alumnas de una escuela de Zamfara, en Nigeria, el pasado 26 de febrero, liberaron a 279 de esas estudiantes tras un proceso de negociación oficial. Las rescatadas se encuentran en la Casa de Gobierno estatal, mientras esperan reunirse pronto con sus familiares. Pese a las medidas de distanciamiento social adoptadas puntualmente por algunos gobiernos regionales, los secretarios de salud de los 27 estados de Brasil exigieron que el gobierno imponga un toque de queda nocturno y nacional en todo el país para evitar el colapso de la red hospitalaria en las principales ciudades. En Israel usan pulseras de vigilancia para turistas. El invento fue creado para controlar el cumplimiento de cuarentena después de viajes al extranjero. La pulsera ofrece una alternativa a la estancia obligatoria en un hotel administrado por el Estado durante el período de cuarentena. La ex embajadora de Filipinas en Brasil, Marichu Mauro, fue expulsada del servicio tras ser captada en una serie de videos en los que se la ve agrediendo en su domicilio a una empleada doméstica, anunció el presidente del país asiático, Rodrigo Duterte. El Pentágono ha descalificado unas imágenes inéditas grabadas con dron que muestran un aluvión de misiles iraníes atacando una base aérea estadounidense en Irak, una ofensiva lanzada en 2020 en respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani. En las internacionales, para 4RD Noticias, Liz Reyes. Es tiempo de conectar con la primera pausa acá en 4RD Noticias, no sin antes recordarles nuestra vía de comunicación a través de las principales plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos como Canal 4RD, e igual usando el hashtag 4RD Noticias nos reportas desde donde quiera que estés cualquier hecho que amerite ser noticia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, pues bueno, al activar la campanita recibes nuestras notificaciones, y si tienes Android, descargar por supuesto nuestra app, nuestra aplicación a través de Google Play. Llévanos donde quiera, llévanos contigo. Canal 4RD, haciendo televisión de todos. Tras la pausa,
Nuevas informaciones y noticias nos acercan. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta junto a ustedes. Por supuesto, qué bueno que continúan acompañándonos acá en 4RD Noticias. Acá nuevas noticias e informaciones, pues a la lectura y al alcance de toda nuestra gente. Les cuento que varias universidades fueron convertidas en centros de vacunación contra el COVID-19 para agilizar así el proceso de inoculación a varias personas mayores de 70 años con condiciones de salud e igual también a varios docentes. Veamos más la siguiente historia. Jocelyn Vieiki, de 80 años de edad, nos cuenta que recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 representa su libertad. Esto representa mi libertad. Tenía un año cerrada en mi casa. Al igual que ella, durante este martes decenas de adultos mayores se apersonaron hacia los diferentes centros habilitados a nivel nacional sin importar las largas filas o achaques de la salud para ser inoculados contra el mortal virus. Me siento contento porque pienso que ya el virus no me va a llegar. Ante la renuencia de algunos de recibir la vacuna, estos con su ejemplo esperan hacerles cambiar de parecer. Yo pensaba que iba a ser más traumático, pero fue fácil. El personal de vacunación se encuentra en la fase 1C, dirigida a las personas mayores de 70 años, a los residentes en hogares de ancianos y a los docentes de inicial y de primaria. Para 4RD Noticias, Luis Villaverde. En otra información, el Ministerio de Administración Pública mantendrá el horario laboral para el sector público hasta las 3 de la tarde. La asistencia de solo el 60% de los empleados desde este miércoles 3 hasta el 17 del mes de marzo, como parte de las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Así lo informó Darío Castillo Lugo, titular del MAP, quien sostuvo que la disposición forma parte de la ampliación de la resolución 0003-21 que actualiza horarios y condiciones de trabajo en el sector público a consecuencia del estado de emergencia impuesto por la pandemia del COVID-19 y como forma de reforzar y dar cumplimiento a la aplicación del decreto 133-21 emitido por el Poder Ejecutivo la noche del lunes 1 de marzo. El funcionario dijo que el horario de labores en las instituciones públicas se mantiene hasta las 3 de la tarde, y eso es bueno que por supuesto lo sepan, y el 40% de la plantilla de empleados no esenciales para la actividad del Estado continuará sus labores desde sus hogares a través de los medios tecnológicos que permiten el llamado teletrabajo. Y bueno, la región sur esta vez nos arroja diversas noticias, entre ellas 5 muertos y varios heridos en un accidente de tránsito de un autobús de pasajeros de la ruta San Juan-Santo Domingo. Veamos los detalles. Nos vamos al sur. Las víctimas viajaban en el autobús de la empresa de transporte Tenguerengue, placa 107-1329, cuyo conductor perdió el control al tratar de evitar chocar con un poste del tendido eléctrico que estaba en la vía, provocando un deslizamiento. Los fallecidos fueron identificados como Wellington Pérez, miembro del Ejército, Rafael Nin Santana, de 42 años, Juan Enrique de los Santos Rodríguez, de 48, Fran Delis Patricio, de 34 años, y Ángela Zavala, informó Roberto Valenzuela, vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. Las ventas del mercado binacional en la provincia de Pedernales este lunes se triplicaron, pese a la crisis política que se vive en el vecino país de Haití. El comercio fronterizo fue visto desarrollarse de manera normal, aunque soldados del Ejército Dominicano, del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre CEFRONT y servicios de inteligencia fueron captados en los alrededores, donde acudieron vecinos de otros pueblos de ambos lados y visitantes de comunidades de la región sur a comprar o vender. Francisco José Báez, residente del sector Pueblo Nuevo de San Cristóbal, se dirigía a trabajar en un conocido centro comercial de esta ciudad cuando fue apuñalado en la calle Bernardo Aliés de Lavapiés, en las inmediaciones donde funcionaba la antigua gallera. Asesinatos y atracos están presentes en la ciudad de San Cristóbal, mientras se desconoce algún tipo de plan de las autoridades locales para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana en esa provincia. En el resumen de la región sur, para 4RD Noticias, Luis Villaverde.
Vamos a cambiar de información y es que el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Rafael Mena, aseguró este martes que tras arribar a un acuerdo con las ARS, las clínicas privadas continúan ofreciendo servicios sin el copago a pacientes de COVID-19 en todo el país. Presten atención, escuchemos. Tanto de salud como de la DAS entendieron la situación y no tuvimos que materializar la eminente cerrada de la unidad de COVID y estamos dando los servicios que estaban acostumbrados a dar, tal como antes, y las ARS están cubriendo los casos de COVID a los pacientes que son afectados y sobre todo a los que están internados en las diferentes unidades de cuidado intensivo. Hasta ahora no tenemos ningún problema con eso. En adición a esto, el galeno saludó la nueva medida del Poder Ejecutivo de flexibilizar el horario de toque de queda, el cual a partir de mañana, día 3 de marzo, será de 9 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a viernes y, bueno, los fines de semana, de 7 de la noche a 5 de la mañana. En tanto que el Colegio Médico Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional develaron un monumento en honor a los médicos caídos durante la pandemia del COVID-19 en el país. El acto en homenaje a los profesionales fallecidos durante su labor en primera línea de batalla contra la COVID estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Veamos. Sometí al Consejo de Regidores esa propuesta de resolución para reconocer a esos guerreros, a esas personas que en tan poco tiempo, recién nosotros viviendo la realidad de esa pandemia, habían ya dicho lo que estaban dispuestos a hacer por todos y todas en el país y lógicamente en mi condición de alcaldesa en el Distrito Nacional. Y desde ese momento lo primero que pedí fue el reconocimiento para el personal de salud. Si mi padre estuviera vivo, estoy seguro que hubiese sido el primero dispuesto en ponerse la vacuna para garantizar a los demás su efectividad y seguridad. Y lo hubiésemos visto comandando y coordinando que todos tuvieran acceso a ella. Lamento mucho que no lograra ver este momento, así como todos. El acto se llevó a cabo en la sede central del Colegio Médico Dominicano, donde estuvieron presentes además familiares de los galenos caídos y otros representantes del sector salud. Bien, y el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública reveló que la pandemia ha agudizado los problemas conductuales asociados al consumo de algunos géneros musicales en la población. Oigan eso. El consumo de alcohol y otras drogas, así como la conducción a alta velocidad y trastornos psicosociales, son algunos de los efectos adversos que trae consigo esta pandemia. Escuchemos. Los estudios han planteado, por ejemplo, la incidencia, o sea, la presencia de cierto tipo de música en accidentes de tráfico, su influencia también, por ejemplo, en actos de violencia y de agresividad, partiendo, como te decía, desde la letra hasta la música y obviamente el contexto previo que estuviera pasando emocionalmente esa persona. Entonces nosotros quisimos conversar sobre el tema para básicamente educar sobre la importancia de el cuidado de la música, el cuidado de qué tipo de música se escucha, de en qué tipo de situaciones se escucha y la influencia. Que han habido y se han producido en nuestro país muertes por un vecino que le va a decir al otro que baje el volumen de esa música tan estridente. Es estridente por el volumen que le ha dado este oyente. Entonces, o este ciudadano o ciudadana. Todo esto va asociado también a trastornos del sueño, en lugares donde la música no se controla este sonido, este ruido. O sea, cuando esto se vuelve ya ruido, además de las letras que insinúan violencia, que insinúan infidelidad. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un conversatorio sobre la influencia de la música en el comportamiento, en el contexto del COVID-19. Y la verdad es que hace mucha falta el fortalecimiento de la inteligencia emocional.
Miren, atención, si usted vive en Higüey o vive en Santiago y no tiene trabajo, esta información va muy de la mano. Y es que el Ministerio de Trabajo invita a las personas interesadas en trabajar a depositar su currículum durante las jornadas de reclutamiento que realizarán para empresas de servicios tanto en la ciudad Corazón como también en Higüey el próximo viernes 5 de este mes, en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Atención, Santiago, este viernes 5, pues en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estarán ahí en el edificio Antonio Guzmán Fernández, el que llaman el Huacalito, en la Estrella Sadalá, esquina 27 de febrero. Mientras que en Higüey serán las instalaciones del restaurante Don Bienve, en la Duarte número 79 de Boca de Yuma. Los interesados podrán optar por las siguientes vacantes: chef de cocina, camareros, bartender, hoster, así como camareras, cajeras, ayudantes de cocina, mantenimiento, conserjes y stewards. Así que si no tiene trabajo, ya sabe, acercarse a cada uno de estos espacios que están habilitados desde el Ministerio de Trabajo en ambas localidades, tanto en Santiago como también en Higüey. Sirva la misma para la parte interesada. En otra información, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología informó que está en vías de solución de la situación de 30 estudiantes de medicina en Cuba, a los cuales se les venció el contrato de manutención del que eran beneficiados. El titular de la MESID, Franklin García Fermín, dispuso que les sean extendidos los beneficios de manutención con el propósito de que puedan continuar con sus estudios. En ese sentido, el director general de Dirección de Becas Internacionales, Roger Thomas Mora, expresó que el MESID está en proceso de ejecución de la medida, para lo cual ha estado en contacto con los alumnos para así agilizar los trámites que deben cumplirse al respecto. Y bueno, en otra información, pues vamos a otro resumen que siempre les compartimos desde nuestras diversas regiones. Esta vez nos vamos al norte. Allí detienen unos 67 haitianos que vivían en un túnel del Monumento en Santiago. Sí, en la ciudad Corazón encontraron un túnel donde vivían 67 haitianos, aunque usted no lo crea. Esta y otras noticias a continuación en el norte, el Cibao, que siempre arroja interesantes informaciones. Vamos allá. Las autoridades encabezadas por Dionisio de la Cruz, subdirector general de Migración con asiento en la zona norte de Santiago, incursionaron en el lugar con autobuses, camionetas, camiones de cárceles y patrullas motorizadas para lograr la detención de los extranjeros en condiciones migratorias irregulares. El grupo de 67 personas detenidas fueron llevadas en las unidades hacia el albergue en la ciudad de Santiago, de donde fueron transportadas hacia la frontera por Dajabón y devueltas a su territorio. 3 congresistas puertoplateños, quienes entran en el grupo de personas con 60 años o más o condiciones de vulnerabilidad, ya se colocaron la primera dosis de la vacuna china Sinovac contra el virus del COVID-19. El primer legislador de Puerto Plata en vacunarse fue el veterano diputado Félix Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana, quien se inoculó junto a su esposa Marisol Martínez. De igual manera, el diputado PRMista Juan Medina Santos, quien también recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ya que pertenece a la fase 1C de adultos de acuerdo con el protocolo de salud pública. A ese mismo lugar también acudió a vacunarse este lunes la senadora puertoplateña Ginette Burnigar de Jiménez, en compañía de su esposo, el ex congresista y ex ministro de Obras Públicas, ingeniero Miguel Ángel Jiménez Mesón. Brigadas de bomberos del Departamento Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sofocaron 2 incendios que afectaron más de 30 tareas de árboles de pastos en la frontera. Las brigadas, que estaban ubicadas en la provincia de Dajabón, dirigidas por el encargado provincial Eduard Pérez, incursionaron en la montaña Alto de la Paloma, en el municipio de Loma de Cabrera, donde las llamas arrasaron con 25 tareas de bosques con árboles de diferentes especies. De igual modo, sofocaron también otros incendios ocasionados en circunstancias que aún se desconocen, en el sector del cerro del municipio de Partido, donde fueron auxiliados por miembros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de esa localidad. Para el resumen de la región norte de 4R Noticias, Luis Villaverde. Bueno, es tiempo de irnos a una nueva pausa para publicidad. Al regreso, la invitación está clarísima a que continúen junto a nosotros acompañándonos en esta edición vespertina de 4R Noticias. No se nos vaya.
De vuelta con más información, el ministro de Deportes, junto al ministerio, por supuesto que preside, entregó canchas remozadas en la cárcel de Najayo Hombres. Carmen Aybar con los deportes. El Ministerio de Deportes y Recreación, en la continuación de su programa de rehabilitación de instalaciones en todo el país, entregó remozadas y disponibles para su uso las 2 canchas de baloncesto en la penitenciaría de Najayo Hombres del antiguo modelo de gestión penitenciaria. Ambas instalaciones deportivas fueron entregadas a las autoridades del reclusorio por el Mideret y la Fundación Cancha Entera, que dirige José Augusto Castro, y quienes se comprometieron a darle el mejor uso y el debido mantenimiento para la sana recreación de los allí internos. El Ministerio de Deportes para el ministro Francisco Camacho es un día de regocijo porque ustedes no están fuera del ministerio, ustedes están dentro del ministerio también porque son dominicanos y merecen la calidad del deporte y así ha llegado hoy aquí. Es una muestra tangible del cambio que tanto nosotros hemos escuchado y que ustedes han escuchado aquí. Ustedes son parte del deporte, son parte de la sociedad. Por una u otra razón están aquí. Eso no quiere decir que están excluidos de todas las políticas que nuestro ministro Francisco Camacho en el área del deporte está aplicando. Bueno, y en el mundo del entretenimiento, en otra información, les cuento que Fashion Films Dominicana regresa esta vez de manera virtual. Paso con Esther López en el mundo que le corresponde, que le compete y nos cuenta los detalles, así que los espectáculos es lo que nos tienes. Adelante, Esther, buenas tardes. Buenas tardes, Alex, y a toda la gente que siempre está en sintonía con 4RD Noticias. Te cuento que el evento pues es apoyado por la Dirección General de Cine y su dependencia, la Cinemateca Dominicana. Los ganadores de la 4ª edición del concurso de cortos de moda Fashion Films RD serán anunciados y sus cortos presentados en una celebración virtual que tendrá lugar el día 13 de marzo de este año a través de las cuentas de Instagram y Facebook del Fashion Films RD. Este evento se prepara para enaltecer la creatividad y el trabajo de productores, directores, filmmakers y creadores de contenido que podrán mostrar su talento e interés por la producción audiovisual enfocada en el mundo de la moda. Bajo la alegre música de la banda dominicana La Marimba, el Ministerio de la Juventud y el proyecto artístico Transitando presentaron el video de arte colaborativo Volver, Jóvenes Artistas Dominicanos Unidos. La grabación forma parte del programa artístico RD Talentosa y busca resaltar el talento local de los jóvenes artistas dominicanos y a la vez dar un mensaje de aliento en medio de la pandemia del COVID-19 que ha afectado en gran manera esta área cultural. Chao Café Teatro recibe este jueves 4 de marzo a las 5 de la tarde al show de humor La Titi en Dominicana, del humorista venezolano Brainiel Zambrano y su personaje La Titi, el que tendrá como invitada especial a la instagramer Yua y como anfitrión el humorista dominicano Hochi Hochi. Johnny García acaba de lanzar su tema musical Dije, es en versión salsa y ya pueden disfrutarlo en las plataformas digitales. Es todo lo que tengo por el momento. Alex, regreso contigo. Muchísimas gracias, Esther. Como siempre, interesante todo lo que el mundo del entretenimiento nos arroja. Un abrazo para la gente que nos sintoniza a través de Quisqueya FM. A ustedes, la invitación a continuar con toda nuestra programación. Recuerde que hacer el bien siempre hace bien. Soy Alex Santiago, junto a mí Zuleima García, y todo este equipo les dice hasta un próximo encuentro de una nueva apertura de 4RD Noticias. Hasta entonces.